¿Qué grupos me han mandado el cuestionario? El grupo de Daneli. Daniel, ¿tú qué eres? ¿El grupo qué? El 2, Grupo 2. con Víctor y Jason. Grupo 2. Listo. Víctor y Jason. Listo. ¿Qué otro grupo lo ha mandado? Profe, ¿por qué medio tocaba enviárselo? ¿Cómo? Sí, profe, yo no sabía qué correo había que enviarlo. Por el grupo, al grupo. Lo puede enviar. Si lo puede mandar Listo, de una vez, por favor. Sí, regáleme un momento, profe, y ya lo envío. Es que estoy ¿Qué escribiendo. grupo eres, Andrea? Creo que es el 1, ¿cierto, Carlos? Sí, señorito. Listo. Grupo 1. Carlos Andrés. ¿Quién es el otro compañero de ese grupo? Joan. ¿Chalaca? Sí, señor. Listo. Nos queda solamente la siguiente clase y la siguiente semana es ya el examen, ¿listo? Entonces, para el examen final es una exposición. Para el examen final es una exposición. Entonces, ¿cuáles son las exposiciones, por favor? Para que estén pendientes. Grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2, la política. Ese es la política es el capítulo 6. ¿Listo? Capítulo 6. Grupo 1 y 2, política. Capítulo 6 de política del libro El Pensador Sistémico. ¿Listo? Grupo 1 y 2. Esa es la nota del parcial, esa exposición. Listo. Fabián Enrique, qué lindo, buenas noches. Listo. Fabián, buenas noches. El grupo 3 y 4, capítulo 8, infonomía. ¿Listo? Infonomía. Del libro El Pensador Sistémico. Ustedes son nomás 4 grupos, ¿cierto? 4 grupos nomás. Perfecto. Entonces, el examen final va a ser el examen final es el 26 de mayo. ¿Listo, muchachos? Examen final 26 de mayo. Y ese día 26 de mayo pues hacen las exposiciones. Listo, Daniel. Buenas noches. Profe, ¿me deja ver el cuadro de Word que tenía ahí? El de Word, listo, Sí, perfecto. señor. Listo. Infonomía, es que dice ahí, ¿verdad, profe? Sí, sí, infonomía. Capítulo 3, grupo 3 y 4, capítulo 8, infonomía. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué días son esas exposiciones? El 26 de mayo, que es el último día de clase. ¿Listo? Entonces ese día exponen y sacamos la definitiva y ya listo. Nos despedimos y nos vemos en noveno semestre. Nos vemos en noveno semestre. ¿Listo, muchachos? Grupo 1 y 2, capítulo 6, política del libro El Pensador Sistémico. Grupo 3 y 4, capítulo 8, infonomía del libro El Pensador Sistémico.
¿correcto? Eso es para el 26 de mayo. Esta clase y la siguiente clase vamos a ver organicidad y vamos a desarrollar el cuestionario, ¿correcto? Del cuestionario pero también sale otra nota. Por favor, me mandan los cuestionarios, por favor, al grupo. Ha entregado el grupo 1 y ha entregado el grupo 2. Falta el grupo 3 y el grupo 4. Ya por ahí creo que le voy a enviarla a Fabián. Bueno, listo, perfecto, Jason. Listo, entonces hoy vamos a ver lo que es la organicidad. Hoy vamos a ver lo que es la famosa organicidad. Listo. Entonces miremos. Gracias, Fabián. Perfecto. ¿Fabián es grupo qué? ¿Fabián es grupo qué? 3, profe. Ah, Fabián, Jason. ¿Y quién más? Daniel Alejandro Flores. Daniel. Profe, usted me permite y me recuerda el grupo y el grupo número 4, ¿cuál es? ¿Cuáles son los integrantes? Listo, perfecto. Listo, con mucho gusto. Yo, profe, ¿cómo vamos? Ya Oh, Fabián, me alegra escucharlo y saludarlo. No, realmente se me está saliendo de las manos. Ese computador ya está mandado a recoger. Si no participo en clase o algo así es porque realmente se me sale de las manos. Bueno, perfecto. ¿El grupo qué? ¿Jason 1? El 4, profe, que no sé qué es poner. El 4 es Mopan Yanet, Calderón Pinzón John Jairo y Hernández Manzano Daniel Eduardo. ¿Cuál? ¿El grupo 4? Sí. Bueno, señor. Este es el grupo 4. Listo. 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 Jason Pino. Sí, señor. Listo. Este tema de organicidad no lo hemos visto, ¿cierto? No, profe, que recuerde. No, que quedamos en entropía. Lo último que vimos fue entropía, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a mandar esta presentación y le mando los tableritos también que yo saco de esta presentación. Entonces vamos a ver el principio de organicidad o el mundo en balance, el universo es un sistema, las acciones de un gobierno, las políticas económicas y la crisis energética de 1973. Listo. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el por qué el mundo está en equilibrio a partir de ¿qué? A partir de las leyes de Newton y a partir de la teoría general de sistemas. ¿Por qué Newton dice que el mundo está en equilibrio o los sistemas sociales están en equilibrio? ¿Y por qué la teoría general de sistemas habla de que el mundo está en equilibrio y además las empresas sociales están en equilibrio? Incluso nosotros como seres vivos, ¿por qué nosotros nos mantenemos en equilibrio? ¿Listo? Eso es lo que van a encontrar ustedes en la diapositiva. Listo.
No, yo creo que entremos de una vez a ver los tableritos. Miremos qué es lo que pasa. Listo. El principio de organicidad, el mundo está en balance, en el equilibrio, ¿cierto? Hay un orden, equilibrio, y hay una acción equilibrada de todos los sistemas, de la totalidad de los sistemas, cualquier totalidad que sea sistema, y si nosotros estamos hablando de una totalidad que es un sistema, es porque esa totalidad es sinergética, o sea que hay interrelaciones entre cada una de las partes que lo conforman. ¿Listo? Entonces, mira que el universo es una colección de subsistemas. El universo es una colección de subsistemas. Fuerzas van, fuerzas vienen, hay procesos de conversión, acciones y reacciones, ¿sí? Pero mira que realmente no hay un caos. Hay un orden y hay un equilibrio, ¿correcto? Entonces, este orden y este equilibrio, ¿a qué se debe? Entonces, Newton lo explica de una manera y Bertalanffy lo explica de otra forma, por qué las cosas permanecen en equilibrio, por qué no hay ese famoso caos, a pesar de que existe una fuerza que es la famosa entropía. Entonces, a veces hay una contradicción, porque hay sistemas que lo va dañando la entropía, pero a pesar de eso, esos sistemas subsisten. Entonces parece que se diera una contradicción, porque hay fuerzas que hacen que cualquier sistema subsista, pero hay fuerzas también dentro de ese mismo sistema que se dan, que tratan de acabarlo. Y entonces aparece otra famosa ley que es el principio de la organicidad. Entonces parece que esa lucha que hay entre esas fuerzas negativas y esas fuerzas positivas, y a la vez que surge una tercera ley, que es la ley de la organización, la ley de la organización. Entonces parece que el sistema permanece, pero no significa que porque se den esas fuerzas negativas y porque se den esas fuerzas negativas y porque surja una tercera ley, que es la ley de la organicidad, entonces los sistemas no tiendan al caos ni al desorden. Es decir, se dice que todos los extremos son viciosos, entonces uno tiene que mantenerse en el término medio. Yo voy a hablar de situaciones moderadas, pues aparentemente en este momento no estamos pasando por una situación moderada, ¿correcto? Porque la teoría dice que tú no dejas acabar la empresa si tú le das negentropía, ¿correcto? Pero mira que la pandemia no ha respetado esos principios teóricos, no ha respetado esos principios. Gente desempleada, empresas totalmente, pues ya desarticuladas, sin el objetivo con el que se crearon para nada. Entonces, vamos a hablar de situaciones totalmente moderadas. Ahora, yo estoy diciendo que el universo es un conjunto de subsistemas, ¿sí? Entonces, hay fuerzas entre cada uno de sus sistemas, hay acciones y hay reacciones, y a veces hay una acción que se aplica sobre un subsistema, si yo estoy hablando del universo, y aparentemente parece que esa fuerza solamente afectara a ese subsistema, pero no. Mira que esa fuerza está afectando a otros sistemas que uno no cree que lo pueda afectar. Entonces, por eso es que hablamos de las decisiones políticas o de las acciones económicas que se dan en un país, que aparentemente no afectan a un país en el otro continente o a cualquier país, por más sencillo que esté, pero sí lo está afectando, ¿correcto? Entonces tenemos las decisiones políticas que toma Estados Unidos, las decisiones políticas que toma Europa y cómo ellas van influyendo en el comportamiento del valor adquisitivo de la moneda en cualquier parte del país. Entonces, como yo estoy hablando de acciones y reacciones y cómo estas repercuten en un supersistema, en un suprasistema, entonces vamos a hablar sobre la famosa crisis energética que se dio
que se dio en 1973. Entonces, me voy a pasar un poquito para aquí, para la diapositiva. Entonces, ¿qué pasó con la crisis energética de 1973? Sencillo. Es decir, con este ejemplo lo que yo quiero decir es cómo una decisión afecta a las políticas sociales, económicas, de convivencia y de otros aspectos cuando se toma una decisión, cuando hay una acción, ¿correcto? Incluso se dice que uno es responsable de las palabras que dice, ¿no? Entonces, que uno tiene que ser muy prudente cuando uno habla, o que también se dice que uno paga el precio de lo que habla, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con la crisis de 1973? Sencillo. En 1973 hay unos países productores de petróleo, ¿sí? Normalmente son toda esa región del área de los musulmanes. Entonces está Arabia Saudita, Cuba, Irak, Libia, Bahrein, Qatar, Egipto, Siria, Emiratos Unidos y Túnez, ¿correcto? Todos esos países musulmanes que eran productores, es decir, nosotros nos catalogamos en Colombia como productores de coca. Estos países se catalogaban como productores de petróleo. Entonces, prácticamente ese petróleo salía en bruto y las grandes refinerías de Estados Unidos y países occidentales también como Reino Unido, como Inglaterra, como Francia, como Países Bajos, ellos sí tenían grandes industrias con ese petróleo, es decir, ellos tenían grandes refinerías, entonces ellos procesaban ese petróleo y prácticamente el dinero lo estaba cogiendo estas empresas que tenían esas refinerías, esas empresas que comercializaban ya el manufacturado, el petróleo. Y estos países musulmanes era produzca y realmente pues sí les quedaba mucha plata, pero no tanto como a lo que le sucedía a Estados Unidos y como a los otros países que yo he acabado de mencionar, ¿correcto? Entonces, mira que surge lo siguiente. Los judíos celebran una fiesta que se llama el Yom Kippur, Ese es el famoso también Ramadán. Entonces, ellos duran una semana celebrando esa parte, el judío ortodoxo y el judío normal. El judío ortodoxo es el que pone el sombrero negrito y que le sale como que se hace trencitas con el pelo. Ese es el judío ortodoxo que está arraigado totalmente a las tradiciones del Antiguo Testamento, y está el judío que no es ortodoxo, que está más por el lado del Nuevo Testamento, donde él sí acepta las costumbres occidentales en su forma de vestir, en su forma de pensar, en el aspecto de tecnología. Ese es el judío ortodoxo. Entonces, ellos estaban en esa fiesta. Entonces, resulta que se da un problema entre Israel, Egipto y Siria. Egipto y Siria son países musulmanes. Entonces, cuando Israel está celebrando esta fiesta de Yom Kippur, surge esa guerra. Esa guerra de Yom Kippur, se le llama Yom Kippur, pero antes había sucedido una guerra de 6 días donde Israel había tomado unos territorios de Egipto, Entonces, la pelea como que continuaba porque Israel le ha quitado esos dos lugares estratégicos, terrenos, a Egipto. Subsistía ese problema entre Israel y esos dos países musulmanes. Entonces, preciso, en ese momento de la fiesta, entonces, Egipto ataca a Israel, aprovechando que ellos estaban en esa fiesta. Entonces, Israel, pues, obvio que se defiende y comienza pues la pelea entre Israel y esos dos países musulmanes. Entonces, ¿quién interviene a favor de Israel? Quien interviene a favor de Israel es Estados Unidos. Lo que fue Inglaterra, Reino Unido, Francia y los Países Bajos, a pesar de que estaban a favor de Israel y que estaban a favor de Estados Unidos, pues ellos no se prestaron para ese juego.
incluso pues Estados Unidos le solicitaba a esos países aliados que les dejara aterrizar, que les prestara los aeródromos, los aeropuertos, todas las bases militares para ellos poder aterrizar sus aviones bélicos. Pero ellos no, ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar quietos, usted verá, haga lo que quiera, si quiere defender a Israel, no estamos en contra ni estamos a favor, haz lo que tú quieras. Entonces, ellos no se metieron en ese cuento. Entonces, Estados Unidos sí interviene en ese asunto y comienza a defender a Israel. Y es tan así, pues, obvio que el problema se pone tan tenso porque Rusia entonces va a favor de los países musulmanes, él va a favor de Egipto y de Siria. Entonces la guerra se pone bien fuerte, más o menos entre 1968 y 1973, de tal manera que la Organización de las Naciones Unidas, pues hombre, dice, no, pues esto no puede seguir así. Entonces ellos se reúnen y hacen un pacto, dice, bueno, ya no más a la guerra. Entonces Israel devuelve los terrenos que le había quitado a estos dos países musulmanes y se frena el conflicto. Pero entonces, todos esos países musulmanes crearon la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces dicen, bueno, nosotros organicémonos. Nosotros tenemos el producto. Entonces nosotros, ¿por qué no lo procesamos? Y no le vendemos más producto, más petróleo a lo que es Estados Unidos. Con los otros países occidentales como Francia y Reino Unido, Países Bajos, que no intervinieron tan de frente, le disminuyeron la cuota, los barriles ya, pero bien bajo, del 100% lo bajaron al 10, 15% de barriles. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Cuando los países musulmanes que acabo de nombrar, estos países musulmanes llega y dicen, no le vamos a vender más petróleo a Estados Unidos, pues Estados Unidos, plop, mejor dicho, surge una crisis de tal manera que ellos llegaron a la depresión. Cuando se da la depresión en un país es porque llega la pobreza más absoluta, es decir, todo lo que es la actividad industrial y todo lo que es la actividad comercial se acaba. ¿Por qué? Porque es que quien movía en ese entonces la maquinaria en Estados Unidos, pues era todos los derivados del petróleo, pero ellos ya no tienen lo que ellos producen no le da abasto para suplir las necesidades de todas esas empresas, tanto las empresas como de las casas, porque allá funciona lo que es la calefacción en Estados Unidos, porque ahí están las estaciones. Entonces, mucha gente murió de frío, físicamente de frío, porque no había ese tipo de energía que producía el petróleo. En Estados Unidos hay tantos carros como números celulares hay en una casa, en un hogar colombiano. Entonces, llegó el momento en que solamente salía un carro o no salía un carro. Ya las estaciones en Estados Unidos, las estaciones que vendían gasolina, era por pico, por el número de la placa, lo que sea. Y llegó la situación en que no había más gasolina. Cuando se da ese fenómeno, entonces muchas empresas cierran. Hay muchos despidos, lo que sea. Es decir, fue una especie como de pandemia. Y esa fue la famosa crisis energética de 1973. Pero miremos un poquito más sobre el principio de la organicidad y cómo Newton en cierta forma tiene sentido y cómo la teoría general en cierta forma tiene sentido. Miremos lo que es un ciclo económico. Miremos lo que es un ciclo económico en forma como gráfica. Copiemos esto por acá y digamos que esto es un archivo nuevo y que no guardemos esto y peguemos esto. Y pongámosle un poquito de zoom a esto. Listo, perfecto. Y ya. Listo. Este es un ciclo económico. Este es un ciclo económico. ¿Dónde está Venezuela? Venezuela está aquí en esta línea, en esta curva, en esta parte, en la depresión.
Antes de la pandemia, hablemos de antes de la pandemia. Es decir, lo que le pasó más o menos a Estados Unidos es lo que está ocurriendo ahorita ya, pero a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con la economía? Pues al comienzo hay una expansión. ¿Por qué hay una expansión en la economía? Pues número uno, pues porque el Producto Interno se dispara. Y si el Producto Interno se dispara, entonces lo que es el Fondo Monetario y los grandes prestamistas a nivel mundial, pues reciben con buena cara a esos países que tienen gran poder económico. Entonces le prestan toda la plata que quieren, lo hacen endeudar, lo que sea, pero tienen su respaldo económico y son bien acogidos. Los países extranjeros quieren invertir en el país que está en auge económico, que tiene un ciclo económico estable, consolidado, lo que sea, y fuerte. Pero también, ¿por qué se da la expansión? ¿Qué es lo que origina que se dé esa expansión? Sencillo, es lo que es la parte comercial y lo que es la parte industrial. O sea, el sector industrial y el sector comercial. ¿A qué se refiere el sector industrial? El sector industrial se refiere a las empresas. Y cuando hablamos de empresa es porque esa empresa exporta, importa, genera trabajo, y si genera trabajo, pues esos empleados van a Campanario, compran ropa, compran todo lo que quiera, comidas, todos esos bienes y servicios que ellos adquieren en Campanario generan unos impuestos para el gobierno. Ese empleado lleva bienestar a la casa, entonces el joven estudia, el joven se capacita, se compra carro, se compra la gasolina, se compra mercado. Es decir, lo que es el sector industrial entonces beneficia a lo que es el sector comercial. El sector comercial es el que compra y vende. Entonces, el almacén Levi's allá antes vende Blue Jean, venden camisas, se los vende al empleado, entonces todo se dispara, todo tranquilito. Entonces, el joven que trabaja sale del centro campanario, del centro comercial campanario, coge un taxi, coge un Uber, y entonces todo el mundo feliz, hay plata circulando por todo. Entonces, esa es una economía que está en expansión. Entonces, esa expansión sigue y llega a un punto en que es el auge, o sea, llega al punto en que se da la homeostasis o lo que se da el equilibrio. Cuando tú llegas a esta parte de equilibrio, es un ciclo de vida o de muerte, es decir, no es que sea bueno llegar a un punto del equilibrio, lo importante es que cuando uno llegue a este punto, no tanto a nivel económico, en cualquier aspecto, entonces tú traces una serie de estrategias y políticas de tal manera que no comience a esta parte que es la recesión. Entonces, la idea es que esta expansión casi que no llegue al equilibrio, sino que se siga creando más empresas, siga creciendo la parte comercial, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y que no se presente de pronto este fenómeno como de una meseta, como de un equilibrio, porque ese equilibrio es vida o es muerte. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia? Pues que todos esos países que tenían buena base económica, buena solidez económica, ay, no más, por favor, no. Ya basta. Ya basta. Listo. Listo. Cuando se da la situación en Estados Unidos, pues ellos llegan a la depresión, pero sigamos explicando un poquito qué es lo que está pasando con la pandemia. Con la pandemia está ocurriendo lo muy parecido, no muy parecido, igual, porque si se llega a la depresión como llegó Venezuela, es lo mismo. Entonces, cuando se viene la pandemia, entonces disminuye lo que es el sector industrial y disminuye lo que es la parte comercial. Entonces, no hay empresas, se acaban las empresas, cierran las empresas, despiden
los empleados, entonces el sector comercial pues también se va al piso. Es decir, ya la gente que recibe su sueldo, su quincena, pues no invita a su familia a comer a Campanario, sino que ya pues hagamos aquí el asunto en la casa, compremos lo que podamos acá y ahorremos porque está solamente la liquidación que nos dieron y no sé cuándo es que volvamos a trabajar. Entonces, el asunto no es que la universidad les diga a ustedes, nosotros les damos el 25, el 30% menos del valor de la matrícula, es que esa no es la solución, porque es que el asunto es que no hay plata, ¿sí me entendés? Es decir, si yo pagaba 2 millones y la universidad me dice a mí, ve, yo te dejo el semestre en 500.000 pesos, es que esa no es la solución, porque es que no hay plata, mi papá no está trabajando, nadie está trabajando, es que lo único que puede hacer el gobierno es darnos la educación gratis, pero el gobierno no da la educación gratis. Entonces, viene un desequilibrio en todos los aspectos. Entonces, ese auge, entonces ese ciclo de vida o muerte, entonces viene para la muerte, entonces comienza la recesión. La recesión es esa disminución casi que desorganizada del sector industrial y lo que es el sector comercial. ¿Listo? Nosotros estamos en este momento en lo que es la parte de recesión. Lo que no podemos llegar es a la famosa depresión donde está Venezuela y donde llegó Estados Unidos para ese entonces. Nosotros estamos en este cuento de la recesión. Entonces, ¿qué pasa en este momento de la represión? Pues hay cierres de empresas en el sector industrial, el sector comercial también disminuyó, comienza la famosa inflación, incluso podríamos hablar de hiperinflación, y de pronto, pues, no, mejor dicho, quien contrarresta la hiperinflación y la inflación sería la deflación, pero cuando se da la deflación también tiene sus riesgos. Entonces, como no hay oferta, pero sí hay mucha demanda, entonces viene lo que es la famosa inflación y lo que es la famosa hiperinflación. Es decir, cuando se da la inflación o la hiperinflación en la expansión, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿quién causó en Colombia, hablemos de Colombia, qué causó el incremento en el precio de las viviendas, de los terrenos, de los carros, de muchos bienes y servicios en la época del narcotráfico? Pues el narcotráfico compraba una casa de 50 millones en 100 millones, no importaba, y el carro que valía 50, si valía 100, no importaba. Entonces, eso originó que los precios subieran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero cuando una economía está en crecimiento, pues no hay ningún problema. El problema de la inflación y de la hiperinflación se da cuando nosotros estamos en esta recesión. Entonces, en este momento estamos en esta recesión. Pero yo, ¿por qué traigo a colación el ciclo económico? Traigo a colación el ciclo económico por el asunto de archivo, abrir. No, es abrir, no guardar. Estoy hablando de que en el universo se dan acciones y reacciones. Y hay subsistemas que sufren un efecto, una fuerza, y esa fuerza parece que afectará solamente a ese subsistema, pero no. Ese subsistema también afecta a unos que los ve tan aislados que cree que no los va a afectar, pero sí lo afecta, ¿correcto? Entonces, estaba diciendo que cuando se afecta el dólar, cuando se afecta el euro, cuando se dan decisiones políticas y económicas en diferentes países, nos afecta a nosotros, a pesar o independiente del continente donde. Y les puse un ejemplo de cómo la crisis energética, cómo influyó en la economía de Estados Unidos hasta llevarlo a la desaparición por haber defendido a Israel en esa famosa fiesta de oración y de entrega que hacen los israelitas al Señor, digámoslo así, ¿correcto? Entonces, es eso.
Entonces, viene una gran pregunta, pero mira que el mundo sigue en equilibrio, el mundo sigue en equilibrio, Estados Unidos sigue ahí, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que el mundo está en equilibrio? Y hablemos exactamente del planeta, miremos la diapositiva número 2. Abrimos la diapositiva número 2. Es decir, hablar del universo es muy complicado. Decíamos en una clase, Bellomni decía que si el universo era un sistema abierto, que si era un sistema cerrado. Entonces, él decía que en cierta forma las leyes de la termodinámica, es decir, no llegaban hasta allá, que habláramos mejor de la Tierra, de todo lo que podríamos estar a nuestro alcance y determinar que el planeta Tierra es un sistema abierto, que es un sistema, pero mira que el mundo gira, gira y gira y gira, y él está en equilibrio. Él está en equilibrio, no pasa nada. Bombas lanzan en una parte, bombas lanzan en otra parte, baja el petróleo, sube el dólar, una guerra se da por aquí, una guerra se da por allá. Entonces, ¿cómo es que el mundo sigue en equilibrio? ¿Cómo el mundo, este sistema mundo sigue en equilibrio? Entonces, Newton la explica. Newton explica por qué se da ese equilibrio. Entonces está la primera ley de Newton, está la segunda ley de Newton y está la tercera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton, pues, dice que un cuerpo permanece en reposo mientras tú no le apliques una fuerza, ¿cierto? Ahora, un cuerpo está en movimiento y permanecerá en movimiento hasta que tú no le aplicas una fuerza contraria a ese movimiento, pero que normalmente pues la fricción va a detener ese cuerpo en movimiento, ¿correcto? No me interesa la segunda, la que me interesa es la tercera ley de Newton. Ante una acción hay una reacción, ante una acción hay una reacción. Entonces, si este señor empuja esa pared, sobre él la pared le ejerce una fuerza igual a la que él está ejerciendo. Entonces, cuando tú llevas un libro en la mano, tú estás ejerciendo una fuerza igual a la que ejerce la fuerza de la gravedad, ¿correcto? Entonces, ese libro permanece en equilibrio, no se cae de la mano de la persona que lo está llegando porque él está haciendo una fuerza igual. O sea, esas dos fuerzas que se están haciendo se anulan entre sí, por eso es que el objeto permanece en equilibrio. Entonces, Newton dice lo siguiente, voy a leerles textualmente, dice, los cambios que se producen en los subsistemas se cancelan unos con otros, permaneciendo así el sistema Tierra en equilibrio, ¿sí? Entonces, porque él dice que como la Tierra también es un grupo de subsistemas, muchos subsistemas, entonces hay muchas acciones, muchas reacciones entre subsistemas, fuerzas van, fuerzas vienen, pero que ellas se anulan entre sí de tal manera que el mundo permanece en equilibrio y que esa tercera ley de Newton también es aplicable a una empresa social, empresa social porque está el componente humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el gas comprimido? Pues el gas comprimido dentro de un recipiente metálico están las moléculas alborotadas, ¿sí? Están en totalmente movimiento, pero mira que eso permanece en equilibrio, no pasa nada. Las cosas permanecen en un equilibrio estadístico, casi que las cosas permanecen en un equilibrio estadístico. El equilibrio estadístico es muy parecido a lo que es el equilibrio, el estado permanente. Nosotros hablamos en una oportunidad sobre lo que es el equilibrio termodinámico. Cuando los físicos hablan de equilibrio termodinámico es porque nosotros no podemos hacer nada sobre algún objeto en estudio. Eso está tan deteriorado, está en el caos, en el desorden, ese objeto de estudio que realmente no surgiría ninguna teoría. Es una muerte, es la máxima entropía que puede tener un objeto físico por parte de los estudiosos y científicos de la física. Decir que un objeto está en equilibrio termodinámico es decir que eso ya no sirve para nada. Cuando nosotros hablamos de equilibrio estadístico, es muy parecido a lo que es el estado permanente. ¿Qué es el estado permanente? El estado permanente
Mira que este libro habla sobre los sistemas dinámicos abiertos. Él siempre ha hablado sobre los sistemas dinámicos abiertos y casi que no le importa lo que es los sistemas cerrados. Entonces, cuando él habla de equilibrio de estado permanente y habla de equilibrio estadístico, está hablando de sistemas dinámicos abiertos y específicamente sobre las empresas, sobre los sistemas sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema social, estamos hablando de que hay unos elementos de entrada, hay un proceso de conversión y hay unos elementos de salida, ¿correcto? Y hay unos elementos que hacen la retroalimentación, que hacen el examen si lo que está produciendo ese sistema está bien o está mal, o si está cumpliendo el propósito o es lo que quería, o si lo que está saliendo se ajusta a todo lo proyectado por el sistema. Pero mira que cuando se dan una entrada, se da un proceso, se da una salida, y esa salida hace que nosotros cojamos una parte para alimentar el sistema y una parte para comprar nuestros recursos de entrada, se está dando dos cosas. Se está dando el ciclo de actividad y se está dando que se dé un estado permanente, que el sistema sobreviva. No puedo decir que sobreviva o que viva o que o que esté bien. No, eso ya tocaría sacar estadística. Pero si el sistema permanece ahí es porque no está dando pérdidas. Eso sí, créanmelo. Tú pasas por el centro histórico, tú pasas por los diferentes sitios donde tiene sede la universidad, y la universidad está ahí. Está en estado permanente, está en un equilibrio estadístico. Está en un equilibrio estadístico. Pero esa es como una aplicación también de la tercera ley de Newton, pero la teoría general del sistema lo explica de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que dice Newton? ¿Por qué los sistemas y por qué el mundo permanece en equilibrio? Porque se dan unas fuerzas que anulan las otras y el mundo está en equilibrio. Miremos la tercera diapositiva. No guardar. ¿Sí? Entonces, el equilibrio estadístico se da en cualquier sistema social. Esto no es tan importante. ¿Qué es un equilibrio estadístico? Cuando en promedio sus cambios internos permanecen constantes o cuando el todo permanece inmóvil durante el tiempo. Por eso es que yo te digo, uno pasa por la universidad y ella está en equilibrio estadístico. Sí, surgen cambios internos. ¿Cuáles son los cambios internos que podrían darse en la universidad? El número de ingresos de estudiantes, el número de egresos de estudiantes, el valor, el recurso financiero que entra por el valor de las matrículas que pagan cada uno de ustedes, decisiones administrativas, toma de decisiones, ¿correcto? Pero mira que el todo permanece como inmóvil, es decir, ahí está la universidad, no pasa nada, ahí tenemos la universidad no ha cambiado, pero dentro de la universidad surgen muchos movimientos, muchas acciones, muchas reacciones que para nosotros es totalmente opaco, no son transparentes, porque nosotros no estamos tomando decisiones, ni estamos tomando decisiones tanto administrativas ni académicas, por eso para nosotros es opaco, nosotros ni idea qué es lo que está pasando. Esa diapositiva más o menos explica lo que es el equilibrio estadístico. Miremos la cuarta. Ahora sí, miremos cómo es que la teoría general explica cómo es que los sistemas sociales permanecen en equilibrio. Un sistema social es, yo siempre pongo a colación la universidad. Pongo a colación la universidad. Miremos lo siguiente. ¿Cuándo decimos que algo es un sistema? ¿Cuándo decimos que algo es un sistema para poder entender este asunto? Entonces dice que
Algo es un sistema cuando la variedad total del sistema es menor que la variabilidad de cada uno de sus componentes. Vuelvo a repetir, un sistema está formado por partes, ¿sí? Entonces, para que un sistema pueda subsistir, la variabilidad total del sistema tiene que ser menor que la variabilidad de cada uno de sus componentes. Entonces, así subsiste ese sistema y está normal. Ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Voy a irme aquí a la diapositiva, a la presentación, y voy a buscar una diapositiva. Esta. ¿Listo? ¿Qué pasa ahorita con la pandemia? Que ¡pam! Le colocan a uno ese termómetro. Si es menor de 36 no hay problema, vos entrás. Entonces, ¿dónde surgen más cambios de temperatura? Sí, ¿cuál es el periodo, cuál es el tiempo, cuál es el horario en el día donde el organismo sufre como más cambios de temperatura? Normalmente como que es al mediodía, pero de todas maneras, desde que se levanta, el organismo comienza a tener cambios de temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal del organismo, del cuerpo? Es 36 grados, O sea, nosotros somos un sistema, ¿sí? O sea, que toda esa variabilidad que tiene la temperatura, variabilidad de valores, 31, 34, 35, 33, ¿sí? En condiciones normales, mira que esa variabilidad hace que el sistema se mantenga, porque de todas maneras es menor que la variabilidad de nosotros sería 36, pero esas variabilidades que se dan dando en el transcurso del día, mira que son menores. Si son mayores en condiciones normales, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Hace unos procesos biológicos y químicos de tal manera que tratan de mantener la temperatura en 36 grados. Puede ser la transpiración, en el caso de que sea, si hablamos de calor, y en caso de que sea mucho frío, pues digamos uno pone más cobijas, más sacos, más lana, más corbatas, más sacos, o otra reacción del organismo es titiritar. Eso hace que el organismo no baje tanto de temperatura con ese proceso biológico-químico del titiritar, hace que nuestro organismo no vaya al extremo. Entonces mira que yo estoy hablando de una variabilidad normal. Entonces, esos cambios de temperatura hacen que se anulen entre sí, en cierta forma, si hablamos de Newton, y tu temperatura permanezca en 36, y tú como sistema permanece en equilibrio. Tú como sistema permanece en equilibrio. Estoy hablando de condiciones normales, pero si viene, porque la gente en Europa muere de frío, en Europa muere la gente de calor, pues aquí de pronto morimos a veces de hambre, pero allá esos cambios tan bruscos donde la variabilidad del sistema es mayor que las variabilidades de uno, entonces ahí es donde surge la famosa, pues la muerte. Voy a ver, vayamos otra vez allá a la diapositiva. Las abejas. Mira qué pasa con las abejas. Las abejas es lo siguiente. Unas abejas hacen una cosa, las otras hacen una cosa, las otras hacen una cosa, tan así que hay una que se llama que la famosa abeja reina. O sea, hay una variabilidad de comportamiento en esa comunidad, hay una variabilidad de comportamiento en esa comunidad. Pero mira que a pesar de que se da esa variabilidad, el sistema sigue en equilibrio. El sistema sigue siendo una empresa que produce miel. Así de sencillo.
¿correcto? A pesar de todas esas variabilidades, la empresa sigue siendo la empresa productora de miel. Si nosotros hablamos de la universidad, los cambios, las variaciones que se dan dentro de la universidad son grandes, no grandes, sino muy numerosas, pero la universidad se mantiene. Yo estoy hablando de una variabilidad que normalmente los controles que tiene cada sistema social los puede manejar. Cuando yo hablo de controles, son controles moderados, son controles que son prudentes, son controles que son, en cierta forma, cumplen la equifinalidad. Porque es que tú puedes escuchar que en una empresa hay el famoso campo departamento de auditoría. Claro que la auditoría es muy importante, debe existir la auditoría, debe existir la calidad, pero cuando tú colocas una auditoría con muchos controles, pues esa auditoría lo que está poniendo es tranca al desarrollo organizacional de una empresa. Tiene que ser una auditoría totalmente normal. ¿Listo? A eso se refiere. Entonces, ¿qué dice Newton? Dice, el mundo permanece en equilibrio porque hay una acción y hay una reacción. Hay fuerzas que se anulan entre sí. ¿Qué es lo que dice la teoría general del sistema frente a por qué los sistemas sociales permanecen en equilibrio? Ellos permanecen en equilibrio porque las variabilidades de ellas, mira que son, la variabilidad total del sistema va a ser siempre menor que las variabilidades que se dan en cada uno de los componentes que forman ese sistema. Lo contrario, pues se acabarían los sistemas sociales porque no podrían controlar toda esa variabilidad que se da en cada una de sus partes, lo superaría y acabaría con el sistema de empresa. Miremos la diapositiva número 5. La diapositiva número 5. Dice la evolución en equilibrio. La evolución, es decir, cuando yo decía en el ciclo económico que no es bueno llegar a esa meseta del auge, que no es bueno llegar a esa meseta del equilibrio, entonces, aunque las cosas permanecen en equilibrio, mira que las cosas evolucionan. Es decir, uno ve aparentemente que las cosas están ahí como inertes, pero no. Hay unas acciones y hay unas reacciones que se dan dentro de esos sistemas, ¿listo? Hay unas acciones y unas reacciones que se dan, son fuerzas latentes que realmente llevan a un cambio muy suave, muy poco, pero se está dando. Yo hablo de la universidad. La universidad ahorita antes de la pandemia, entonces que compraba un terreno por acá, que compraba otro terreno por acá. ¿Qué pasa con una nación? ¿Qué pasa con una nación? ¿Qué pasa con un país? ¿Listo? Dentro del país hay acciones y reacciones, pero mira que si nosotros hablamos de un ciclo económico normal en expansión, pues Colombia está ahí, pero nosotros a veces no podemos percibir el crecimiento tanto económico que se da a través de la construcción, a través de la agricultura, a través de otros sectores industriales. Son cambios muy suaves que uno no los percibe, pero los sistemas están, a pesar de que están en equilibrio, están evolucionando, ¿listo? Ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo del hogar. ¿Qué pasa con el ejemplo del hogar? Entonces, el joven, el esposo llega a su casa, a las 6 de la tarde y llega de mal genio y pelea con su esposo, pelea con los hijos, pero a las 2 horas, pues ya ha pasado eso y viene como una especie de reconciliación, ¿cierto? Entonces, cuando se da esa reconciliación, es decir, surgen unas nuevas actitudes, surgen unos nuevos marcos de referencia, unas nuevas ideas que salen a partir de esa discusión que se dio en la familia,
¿cierto? Es decir, no se encuentra, es decir, el estado de esa familia a las 6 de la tarde, que este señor llegó todo enfadado, y a las 8 de la noche ya el estado de ese sistema no es igual. Es decir, hubo unas acciones, se dieron unas reacciones, pero el estado del sistema ya no es igual. Ya se dio una evolución. ¿Por qué se dio una evolución? Porque hay nuevas ideas, vuelvo a repetir, hay nuevas actitudes, hay un nuevo marco de referencia y nosotros nos sentamos y acordamos como pareja qué es lo que vamos a hacer, por qué se dio esa discusión y cómo podemos mejorar. ¿Listo? Ahora, los sistemas sociales permanecen como en equilibrio, ¿cierto? Y esa evolución no se da, no es muy palpable, no es muy notoria. Pero hay un asunto que habla Bertalanffy, que es la acumulación de los incrementos. Cuando él habla de acumulación de incrementos, es que esto toma un periodo para este estudio más amplio, ¿sí? No toma como 2 horas en el caso de la familia. Él toma un periodo más amplio y en el tiempo. Él toma, por ejemplo, de 1950 a 1975. ¿Cómo fue la evolución en algo que aparentemente está en equilibrio? Entonces, claro, en un periodo de 25 años prácticamente que estamos hablando, pues hay cambios tecnológicos, hay cambios en la vida comunitaria, hay cambios en los sistemas políticos, hay cambios en las actitudes sociales, hay cambios en los gustos y las modas. Pero el mundo sigue en equilibrio, el mundo al instante, como dice Héctor Mora. Entonces, hay unos cambios considerables. Entonces, existen como 2 fuerzas, una fuerza que se resiste como al cambio y otra fuerza que apoya el cambio. Hay una fuerza en el cual permite que los cambios en un sistema sean muy moderados y hay otra fuerza que trata de que los cambios en un sistema social sean fuertes. Pero hay un escritor japonés que dice que los cambios en los sistemas no se da por saltos, no se mueve por saltos. Eso es latente, es muy suave, pero el cambio se da. ¿Listo? Esto suena como contradictorio. Yo estoy hablando de un sistema que, a pesar de que aparentemente uno lo ve en equilibrio, en estado como inerte, él está evolucionando. Pero mira que nosotros atrás hemos hablado de la famosa entropía. Entonces, parece que hay una contradicción ahí, que estamos diciendo que está en el equilibrio, pero que hay una fuerza como la entropía que trata de destruir esa evolución. Miremoslo más adelante frente a esta contradicción. ¿Quién dice que esta entropía realmente no es una contradicción? Miremos la diapositiva, el tablerito número 6. Abrir el tablerito número 6. Vamos a hablar sobre el principio de la organicidad, el principio de la organicidad. Pues hay definiciones de lo que es el principio de la organicidad, pero el principio de la organicidad es algo como innato, es algo propio, es como que está en el ADN de los sistemas abiertos, de los sistemas vivientes, de los sistemas vivos. Es como algo que surge, es algo que es algo como natural, es algo de que las cosas estén bien en su sitio, de que las cosas estén en su sitio. Uno, cuando llega a un escritorio, ¿qué es lo que hace primero? Pues arreglarlo, ¿no? Como ponerlo como en orden, ¿sí? Pero realmente no hay una directriz de un centro ejecutivo, es decir, no hay ese asunto. Cuando nosotros hablábamos de la temperatura de nuestro cuerpo, que normalmente permanece en 36 grados centígrados, realmente no hay como un comando, una directriz de nuestro cerebro. Son procesos ya preprogramados
que hacen que esos procesos biológicos y químicos se den de una forma como natural, algo como natural, como colocar siempre a la izquierda o a la izquierda, no sé, uno va por una calle y normalmente uno trata de coger ese lado por donde van los carros y que la dama vaya por el otro lado. Es algo como no tan instintivo, no es tan instintivo, es algo como que tú lo llevas en el ADN. Es como cuando tú ves una mujer cargada de libros, entonces es como que tu ADN te lleva a que debas de llevar los libros sin estar por el lado del coqueteo, ni de la parte de la galantería, ni nada. Es algo independiente es como, eso es como que se refiere a la tercera ley de la organización. Más sin embargo, yo lo voy a leer, dice que es proceso de organización que tiende a aumentar el grado de organización que poseen los sistemas, especialmente los sistemas abiertos y en especial los sistemas vivos. Dice, la tercera ley de la organización dice, proceso de organización que tiende a aumentar el grado de organización. Proceso de organización que tiende a aumentar el grado de organización. Entonces, ¿qué es lo que tienen los sistemas? Tienen un equilibrio estadístico u homeostático, ¿cierto? Pero también decimos que esos sistemas que tienen un equilibrio estadístico u homeostático ¿sí? Los sistemas tienen un equilibrio estadístico y homeostático, pero surge una cuestión de la entropía, entonces como que hay una contradicción, ¿sí? ¿Cómo es que si existe una entropía, ellos van a permanecer en equilibrio estadístico y homeostático? Entonces surge una tercera ley, que es la ley de la organización, ¿sí? Y que es inherente a los sistemas vivos hacia la organización. Miremos la séptima, que nos va a explicar un poquito a través de ejemplo sobre el principio de la organicidad. Abramos las 7. No guardemos esto. En todo caso, está en el equilibrio, pero hay una fuerza como la entropía que trata de dañar ese equilibrio. Entonces, dice, pero aquí, al fin, ¿qué es este asunto? Entonces, aparece una ley que es la famosa ley de la organicidad. Y ahorita vemos otro factor que hace que verdaderamente las cosas permanezcan en el equilibrio, pero no significa que la entropía no haga su efecto. Es decir, las cosas permanecen en equilibrio estadístico, en estado permanente, siempre y cuando esas causas-reacciones sean normales, que el hombre las pueda controlar, es decir, entonces aparecen los famosos subsistemas de control, es decir, si hay control, si hay un autocontrol, si hay una autoorganización, si hay una autonomía, pues no hay ningún problema. Las cosas pueden marchar bien. Mira, ejemplos de la organicidad. Entonces voy a leerles. Tomemos el caso de una pareja de leones con un cachorro. El macho se encarga de la búsqueda de alimentos mientras la hembra cuida y defiende al cachorro. Allí tenemos un sistema de familia felina bastante bien organizado. Es decir, parece que en el león, en el macho, sea un acto instintivo, ¿sí? Pero no es un acto instintivo en sí, no es un acto instintivo. Es el producto de ajustes y adaptaciones de los modelos de conducta de toda una especie para poder vivir dentro de un medio determinado. Es algo como natural. Y todavía, si nosotros hablamos no de la familia felina, nosotros hablamos de un hogar como propio, es normal que nosotros lleguemos a un hogar y encontremos la esposa, la mujer a cualquier hora, sin ningún problema, sin que nosotros nos asombremos, sin que no se dé un plot. Pero si nosotros, siempre que llegamos a esa casa y encontramos al bellaquito, el hombre ahí,
a toda hora y uno se pregunta, bueno, ¿y este man qué es lo que hace acá? Él es el que tiene que trabajar, ¿sí me entiende? Es una cuestión, no es una cuestión instintiva, es lo que yo acabo de leer, es el producto de ajustes y adaptaciones de los modelos de conducta de toda especie para poder vivir dentro de un medio determinado. Es decir, cuáles son los ajustes que se le ha colocado a la familia? Los ajustes y condiciones que se le ha colocado a la familia es que el hombre es el que tiene que trabajar, ¿correcto? El ejemplo 2, por ejemplo, las hormigas practican la ganadería. Las hormigas practican la ganadería. ¿Qué pasa con este ejemplo? El asunto es el siguiente. Las hormigas, hay unos insectos que producen, o unas larvas que producen un jugo que les gusta mucho a las hormigas, demasiado. Entonces, cuando tú vas a una comunidad de las hormigas, ellos tienen su rebaño de esas larvas y esas larvas las cuidan y las protegen y extraen su jugo y así. Entonces, mira que hay una especie de organicidad, hay una especie de organización, ¿correcto? Sin que se dé una orden expresa. Si hablamos del sentido de hablar, de transmitir un mensaje, porque ¿cómo lo hacen las hormigas? Es una cuestión de organizar las cosas. El ejemplo 4, en los mares tropicales. En los mares tropicales resulta que digamos, hay unos peces grandes. Entonces ellos viajan a gran velocidad por el mar. Entonces esos animales, digamos una ballena, se le adhieren a los dientes, se le adhieren unos moluscos y se le adhieren otros parásitos. Entonces mira que ellos ¿qué es lo que hacen? Ellos van donde una especie de peces que se llaman vermiformes, unos peces vermiformes. Entonces ellos cuando llegan a esa comunidad de esos peces vermiformes, entonces ellos abren la boca en forma pacífica y entran entre los pececitos vermiformes y les limpian le sacan todos esos moluscos, le sacan todas esas larvas. Mira que ese comportamiento que tiene ese pez es el mismo comportamiento que nosotros tenemos cuando nosotros vamos al dentista o cuando nosotros vamos al peluquero. Entonces, no es algo instintivo, sino es algo de organizarnos, es algo de, de que uno tiene que a veces ajustarse a las condiciones del medio, uno tiene que adaptarse a las condiciones del medio. Yo no puedo estar aquí al frente de todos ustedes, todo espelucado, vuelto nada, todo mechudo, todo desordenado, sin que yo vaya en contra de la persona pues que no se peluquea bien ni nada. De todas maneras, eso ya, es decir, ese es un tema de discusión, porque el cabello yo creo largo es para las mujeres y el cabello corto, pues yo digo, por favor, no lo vayan a interpretar mal, que es como para los hombres, ¿no? De todas maneras, cada uno puede tener su pelo como quiera. De todas maneras, la psicología ha hecho que muchos hábitos que veníamos de nuestras generaciones, pues que muchos hábitos que aparentemente para nosotros eran hábitos o buenas costumbres, para el psicólogo pues eso es malísimo, Es decir, entonces al niño no hay que regañarlo, al niño no hay que corregirlo. Nos decían en nuestra época que teníamos que corregir al niño para no castigar al hombre. Pero entonces la psicología dice que eso no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no se puede reprender, porque no se puede reprender al niño, porque entonces el padre es el que va a la cárcel. Entonces, al ladrón que le quita una cosa a uno, entonces uno no le puede pegar ni lo puede lastimar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque uno es el que va a la cárcel y el señor que lo atraca, que le trata de robarle, entonces hay una distorsión de valores, pero súper tremendo. Bueno, ese es un tema bien interesante. Sigamos con la otra diapositiva. A ver qué nos dice la otra diapositiva. Dice el principio de la entropía como elemento de
el principio de la entropía como elemento desorganizador. Entonces, pongamos en orden este cuento, porque esto está como loco, ¿sí me entendés? Es decir, Newton y la teoría general de sistemas dicen que las cosas permanecen en equilibrio, que las cosas permanecen bien, que están en equilibrio y que no hay ningún problema, que están en un estado permanente, que están en un estado de equilibrio estadístico, y que antes evolucionan esos sistemas. A pesar de que hay una fuerza que es la famosa entropía, que trata de dañar ese equilibrio y que hace que permanezcan esos sistemas. Pero yo vuelvo a decir, claro que las cosas permanecen en equilibrio y en estado permanente, así se dé la entropía. Eso no es de mucha discusión, ¿correcto? Si yo llego a mi alcoba y encuentro eso desorganizado como una especie de entropía, pues hombre, yo para que mi alcoba permanezca en estado de equilibrio, en estado permanente, como organizado, como que antes mejoren las cosas, pues yo tengo que meterle la mano, barrer, trapear y arreglar eso. Pero yo estoy hablando de condiciones normales, de controles que podemos nosotros colocar y que podemos nosotros manejar. Correcto, pero si se viene una tempestad bien inmensa, bien de todo, y esto lo destruye, tumba las paredes de mi alcoba, tumba todo, pues hermano, pues por mucho principio de organicidad que yo tenga en mi interior, en mi ADN, pues hombre, ¿cómo voy a levantar una pared? ¿Cómo no sé? No, pues pues yo ni vuelvo y que acabe la entropía. Entonces, yo estoy hablando de condiciones normales. Dice que la entropía es un elemento desorganizador, claro, pues eso lo hemos venido viendo desde hace mucho rato, ¿sí me entendés? Es decir, la entropía pues es una repetición de la repetidera, pues la entropía siempre será elemento desorganizador porque ella lo único que busca es el caos y el desorden. Yo creo que esta diapositiva no tiene mucho que decir. Ahora hablamos la otra. Esta es más interesante. Esta es más, dice la negentropía como elemento desorganizador. Yo me acuerdo tanto de mi amigo Joan Chalaca, que yo les ponía este ejercicio, ¿no? Yo les ponía este ejercicio. Decía, no, pero es que yo di la idea y que no sé qué, y que usted me pone la misma nota y que así sé cuándo. Listo. Entonces, la negentropía como elemento desorganizador. Nosotros veíamos este ejemplo del famoso juego de las damas o de una empresa. Entonces, que hay unos elementos de entrada X, que hay una transformación de esos elementos de entrada X, una transformación, y hay una salida Y a más B, ¿listo? Entonces, ¿ellos qué hacen con esa salida? Digamos que esa salida sea económica. Entonces, esa salida económica, pues ahí la salida y la transforman en una salida económica. Entonces, cogen una parte de ese dinero para otra vez comprar elementos de entrada, elementos X, y la otra parte de dinero la cogen para luchar contra la entropía, Entonces, esa entropía pues puede estar representada en muchos aspectos, en muchas inversiones, de tal manera que le puede generar a la empresa cierta seguridad, cierta seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es realmente la negentropía? La negentropía es una energía necesaria, ¿sí? Es una energía necesaria para que uno aplique la organicidad. Mira, la negentropía, porque esta plática que estamos organizando para invertir para nosotros mismos es la famosa negentropía y nos hace que nosotros tengamos unos recursos para luchar en un momento determinado como el asunto de la pandemia, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos unos ahorritos como persona y como sector industrial tenemos unos ahorritos y como sector comercial también tenemos unos ahorros, pues entonces nosotros podemos como organizarnos más, ¿listo? Entonces, la negentropía hace que nosotros nos organicemos mejor. Es decir, yo hablaba ahorita que
que el pez grande iba donde esos peces, así como nosotros íbamos donde el peluquero o íbamos donde el dentista. Pero es que resulta que si no hay plata, nosotros no nos podemos organizar. Es decir, cuando, en cierta forma, cuando tú hablemos de las personas que nos gusta tener el pelo corto, o la persona que tiene el pelo largo también, ellos también van a la peluquería y manejan su largo del cabello hasta determinado, su color, lo que sea. Es decir, pero si no tenemos plata, pues nosotros no nos podemos organizar. Es decir, como esa organizar es como la presentación, como personal, ¿cierto? Como la presentación. Entonces mira que todo, esto no es una ecuación matemática, ¿sí? O donde dice que A más B menos A más B se anulan o es igual a 0, ¿sí? O donde 2A, donde 2A, AB menos AB es AB. Entonces, no, esto no es así. Entonces, este señor a veces como que trata de confundirlo. Lo único que yo les concluyo, de este discurso es que las cosas en condiciones normales, en condiciones medias, pues las cosas permanecen. Hay, evolucionan, pero hay una fuerza que es la famosa entropía, pero una entropía suave, una entropía moderada que nosotros podamos combatirla con la negentropía, pues no hay ningún problema. Y es obvio que los sistemas evolucionan, pues de pronto no a pasos agigantados, pero él permanece y evoluciona. Evoluciona de pronto no a la vista del mundo, sino a la vista de quienes manejan ese sistema, ¿correcto? Porque nosotros pasamos por la calle Quinta con carrera octava y ahí está la universidad, pero nosotros no sabemos nada. Pero lo único que sí sabemos es que ahí se mantiene la universidad. Lo único que sabemos es que somos 400 profesores y que a todos nos pagan. Y nosotros lo que sí sabemos es que en este momento, a pesar de las condiciones, hay casi 7.000 estudiantes y que a todos los estudiantes pues trata pues, de darle sus clases. Y ahí permanece la universidad. Listo. No guardar. Listo. Bueno, esto es lo que es el famoso principio de organicidad que yo les quería hablar en esta noche. Ahora lo que debemos hacer es para la siguiente clase hablar sobre lo que es el desarrollo del cuestionario. ¿Listo, muchachos? Entonces, en la próxima clase vamos a desarrollar el cuestionario que ustedes elaboraron. Ejemplo. Entonces, son cuatro grupos, cada grupo tiene que explicar, la palabra es explicar, no sustentar, porque si yo hablo de sustentar es como como que es terrorífica esa palabra. No, explica. Es decir, hay muchos cuestionarios que llegaron, listo, con las respuestas bien, Pregunta tal, pregunta número 1, se da una tesis y se da unos postulados. ¿Cuál de estos postulados se concluye? Uno, la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C, la respuesta D. Entonces colocaron perfecto. La respuesta es la 1 porque es el postulado 1. ¿Correcto? Pero entonces yo les digo, bueno, pero ¿tú por qué escogiste esta? ¿Por qué escogiste esta? Entonces, miremos una. A ver. Abrir. Eso es lo que quiero. Entonces, de ahí sacamos una nota. Yo coloco una nota por cada trabajo que llegó y saco una nota porque cada grupo tiene que explicarme 4 preguntas. Puede ser una sola personita o pueden intervenir los 4, como quieran. No, para mí no hay problema. Abrir.
examinar, ¿dónde está? Listo. Listo. Bien, miremos miremos la segunda. Miremos la segunda. Entonces, el grupo, vamos a suponer que yo soy el representante del grupo 2. Entonces, la pregunta es 2. Entonces, yo leo el contexto, leo la tesis y leo todo. Contexto. Este tipo de pregunta consta de una afirmación verdadera, tesis y 2 postulados también verdaderos, identificados con postulado 1 y postulado 2. Se deben analizar si los postulados se deducen lógicamente de la afirmación. ¿Sí? Entonces aquí está el enunciado que lo constituye una tesis. Bueno, pero entonces ustedes para explicar ese asunto, ustedes tienen que ver en el contexto que hay palabras como claves, porque es que las palabras claves son subjetivas, totalmente subjetivas. Y si tú lees la tesis, entonces también dentro de la tesis hay palabras claves pero subjetivas. Y en los postulados también hay palabras clave pero subjetivas. ¿A qué me refiero cuando digo subjetivo? Es que cuando yo leo, por ejemplo, el contexto, dice tesis. Entonces, si yo no sé qué es una tesis, ahora yo digo que hay postulados, y si yo no sé qué es un postulado, entonces va a ser más difícil la explicación, porque yo le digo, explíqueme. Yo les voy a decir a ustedes, explíqueme. Entonces, sencillo, ustedes cogen su vocabulario y buscan tesis. Entonces, tesis normal es normalmente es una opinión, una proposición científica, una cuestión científica que se demuestra a través de razonamientos, ¿sí? Bueno, pero viene otra palabra clave. Clave es cuando yo desconozco el significado de la palabra. Por eso yo te digo que es subjetiva. Puede ser que alguien ya sepa que es tesis, que es postulado, entonces para él no es clave. Puede que la palabra clave sea otra palabra clave para que le dé la guía a uno de lo que está diciendo ese párrafo. Entonces, postulado también el postulado también es una opinión, es una proposición, pero que no necesita ser demostrada. En cambio, la tesis sí se demuestra es a través de los postulados. ¿Y qué es la razón? Entonces, ¿qué es la razón? Entonces, la razón es la capacidad de la mente humana para digamos, de ideas y opiniones sacar una conclusión. Entonces, es decir, el joven que va a participar, va a representar al grupo, no me puede decir, la tesis está del postulado 1, entonces nosotros dijimos que la respuesta era la B. No, señor, explícame por qué la B. Explícame la B. ¿Por qué con lo que hemos visto, conforme lo que hemos visto, por qué vos decís eso? ¿Sí? Entonces miremos la tesis. Dice, la cibernética trata de un campo multidisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación, tanto en máquinas como en seres vivos, y todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Dice, la cibernética trata de un campo multidisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación, tanto en máquinas como en seres vivos, y todo sistema abierto requiere de recursos de ambiente. Entonces, listo. ¿Qué pasa con la cibernética? La cibernética lo que trata es de emular o de simular muchos comportamientos del ser humano, muchos comportamientos. Lo que pasa es que está la famosa cibernética organizacional. Como nosotros estamos hablando de teoría general del sistema, nosotros estamos hablando de cibernética organizacional. Y quien habla de cibernética organizacional también es Wiener. Wiener era muy amigo de Ashby, entonces Ashby era el que maneja la ley de la variedad.
Sí, el famoso de la ley de variedad y el que él determina por qué un sistema es complejo o no es complejo. Entonces dice que la complejidad de un sistema lo determina es la variedad y hablamos de los esquimales, que los esquimales distinguen 20 colores, que nosotros escasamente distinguimos 2 colores. Entonces la cibernética lo que hace es tratar de emular el comportamiento de nosotros, la cibernética. Es decir, cómo es que nosotros manejamos el aspecto de comunicación y cómo es que nosotros tenemos control, ¿por qué nosotros tenemos control? Entonces, él trata de llevar eso a lo que es la organización y lo trata de llevar es a la inteligencia, a lo que es la famosa inteligencia artificial. Es correcto. Entonces, obvio que no me van a explicar todo ese cuento, pero sí va algo parecido. El postulado 1 dice, la realimentación parte del principio de que todos los elementos de un conjunto de sistemas deben de comunicarse entre sí para poder desarrollar interrelaciones coherentes. Dice, la realimentación parte del principio que todos los elementos de un conjunto de sistemas deben comunicarse entre sí para poder desarrollar interrelaciones coherentes. Postulado número 2, sin información no hay orden y sin orden no hay totalidad, lo que rige tanto para los sistemas físicos como para los biológicos y para los sociológicos. Eso es una mentira, ¿sí me entiendes? Entonces, la que sí es verdadera es el postulado 1. Entonces, yo me puedo regar diciendo que es la realimentación y por qué ese postulado 1 es verdadero y por qué el postulado 2 no es verdadero, ¿correcto? El asunto no es que el que vaya a representar el grupo me diga, no, es que escogí la B, no. Es que, listo, yo sé que todos los cuestionarios llegaron bien, no hay ningún problema. Pero entonces aplique eso a lo que nosotros vimos. Así va a ser la nota del miércoles entrante con el asunto de ese cuestionario. ¿Listo, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Fabián, Enrique? Sí, profe, sí le escuché. Listo, Víctor, Jason. Sí, sí, señor. Listo, Daniel. Entonces, preguntas. Ya sabemos que el parcial, pues son las exposiciones. Es decir, prácticamente clase hay hasta el miércoles nomás. ¿Listo? Entonces, desarrollamos ese cuestionario. Ahorita yo saco la nota sobre los grupos que mandaron el cuestionario, sería la primera nota. Habrá otra nota sobre el cuestionario, tendríamos 2 notas. Tendríamos otra nota por asistencia. Ustedes saben que antes de que se diera esta famosa flexibilidad académica de la universidad, yo siempre la he aplicado. A mí no me interesa mucho que si un estudiante no vino, entonces no sé qué, que si sé cuándo, y que si no presentó una tarea, entonces, no, sabe que yo esa flexibilidad siempre la he tenido toda la vida. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Listo? Y si no hay que clasificar asistencia, pues no la califico. De todas maneras, pues hoy están todos porque pues ya las cosas como parece que están como aminorándose, entonces no hay ningún problema. Asistieron y si no asistieron fue porque ustedes estaban atendiendo esos problemas que se están dando en Colombia, estaban poniéndole el pecho y qué chévere porque ustedes como juventud son los que se están despertando y están haciendo lo que nosotros los viejos no fuimos capaces, ¿sí me entendés? Porque si esto queda en manos de nosotros, pues hacen lo que quieran, pero ustedes están, pues sí son más conscientes de la situación y qué chévere. Muy bien, listo. Pues estoy de acuerdo con la democracia y con el asunto pues de quejarse ante lo que no le gusta, pero sí, pues como dice todo el mundo, pues sí surgieron muchas cosas que no eran propias de los que estaban en la protesta, sino personitas ajenas a la protesta. Eso es el lunar del asunto. Entonces, muchachos, eso ya está bien clarito, ya sabemos cuáles las preguntas del parcial, ya sabemos qué vamos a hacer dentro de 8 días. Este cuestionario nos arroja 2 notas, la entrega del cuestionario y la explicación de esas preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Profe, las preguntas o la sustentación como tal del cuestionario, ¿usted las elige? No, somos 4 grupos, ¿cierto?
Somos Sí, 4 grupos, son 20 preguntas, cada uno responde, grupo 1 responde las primeras 4, las primeras 5, ese grupo 2 responde las siguientes 5 preguntas, las siguientes 5, el grupo 3 las siguientes 5 y el grupo 4 las siguientes 5, ¿correcto? Ok, profe, gracias. Eso aquí no es de decir, bueno, que al azar y que no pasa nada. Es decir, no, el asunto es, si yo les digo al grupo 1 que son las primeras 4, qué chéveres, ¿sabes qué logro con eso? Que las estudien y que las preparen bien, ¿sí me entiendes? Pero yo sí voy con una segunda intención de poncharlos, de no sé qué, de que, no, a mí no me interesa ese cuento para nada, ¿sí me entiendes? Ya te digo qué es lo que es, y entonces si te digo qué es lo que es, todos nos beneficiamos, todos, yo también me beneficio. ¿Listo, muchachos? Los estimo mucho, los Listo, quiero, profe, muchas gracias. cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Bye, bye. Vale, profe, hasta luego. Que Hasta esté bien. luego, Jason, hasta luego, Víctor, hasta luego, Hasta Daniel. luego, profe, muchas gracias. Ok, hasta luego, Carlos Andrés, juiciosos, no tomen cervecita. Chao, Andrea Lazo. Chao, Fabián Enrique Quilindo, ese no sabe, ese Fabián es un personaje. ¿Sabe a qué hora se diría? ¡Fabián! Listo, ahí. Ese joven sí es muy chistoso.